profesor Peter, muy buenos días, compañeros con todos, muy buenos días. Mi nombre es Marisol Taco Casallo. En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre la fibra óptica, que es la fibra, está dividida en tres, que es la fibra monomodo, también la fibra multimodo, también la fibra plástica. Así nos vamos a hablar sobre la fibra asimétrica, también la fibra oscura, la fibra simétrica y así mismo les voy a explicar también sobre la tabla. La fibra óptica. La fibra óptica son las transiciones de información a través de los pulsos de la luz en lugar de los pulsos eléctricos. También ofrecen un ancho de banda mejor que la de un sistema tradicional. Estos cables de fibra óptica están protegidas de una cubierta y un blindaje. Eso les permite ser súper resistentes. Hay tres tipos de fibra óptica. Por ejemplo, tenemos la fibra óptica monomodo, la fibra óptica multimodo, también tenemos la fibra óptica plástica. Primero comenzamos con la fibra óptica monomodo. La fibra óptica monomodo es una fibra óptica hecha para transportar luz a través de la fibra. Las características de la fibra monomodo. La característica sería la fibra óptica monomodo es menor en retener la fidelidad de cada pulso de la luz a través de las distancias más largas que la de una óptica multimodo. También la fibra óptica monomodo alcanza más largo el ancho de banda de una que de multimodo. Otra de sus características sería el costo de un monomodo es más caro a la de una multimodo. Su núcleo de diámetro es de 8 y 10,5. Y con un diámetro de físicas de la fibra óptica monomodo cuenta con un diámetro de 125 también tiene otra característica. La tasa de velocidad es limitada por la dispersión cromática o la dispersión polarizada. Las ventajas de la fibra óptica monomodo es baja dispersión, no tiene degradación de señal, es bien adecuada para comunicarse a larga distancia. Las desventajas de la fibra óptica monomodo sería la producción y el cuidado es más difícil. También otra de sus desventajas sería es difícil acoplar luz a la fibra óptica. Y todas de las desventajas también sería. Vamos a hablar otro de los tipos de la fibra óptica, que es la fibra óptica multimodo. La fibra óptica multimodo es una fibra óptica de mayor uso en el ámbito de la comunicación en las distancias cortas. Esta fibra óptica multimodo es mayormente usado para distancias cortas, que es menos de 600 metros. También tiene la velocidad de 10 megabits por segundo, que es lo mismo que decir 10 gigabits por segundo. En este caso existen dos tipos de multimodo, que es el multimodo índice fijo y el multimodo índice gradual. El multimodo índice fijo es la fibra óptica multimodo fijo. Tiene como ancho de banda de 10 a 20 de megahercios y está compuesta por un núcleo de fibra rodeada y tiene el índice de la luz baja y eso causa una atenuación de 10 decibel kilómetros. Estas fibras
es más usada para distancias cortas y también que son de menos kilómetros. Su cable viene en dos tamaños de 62,5 y 125 micras. Es fácil de instalar debido a su diámetro exterior, que es de 1 de milímetros. Bueno, el otro sería el índice gradual. De multimodo. El índice gradual, este cable está en constante cambio de graduación y eso le permite tener mayor atenuación, que es de 5 decibel kilómetros, y es usada para distancias más largas. Su ancho de banda en este caso sería de 200 a 100 megahercios. Y bueno, el diámetro que tiene de cable es de 50 a 125. Las ventajas de la fibra óptica multimodo. Las ventajas serían: se adapta mejor a distancias por debajo de los 2 kilómetros. También tiene longitudes de onda que va de 850 a 1350 nanómetros. Su ancho de banda es independiente de su longitud. Es más económica a comparación de la fibra óptica monomodo, pero es más caro para distancias cortas. Tiene un estándar de comunicación de las LAN que va de 62. Bueno, las desventajas de la fibra óptica multimodo serían: el ancho de banda y la capacidad de transferencia de información es menor a comparación con los otros cables. Los rayos luminosos van por distintas trayectorias de la fibra y eso permite diferencias programaciones en el tiempo. Otra de las desventajas de la fibra óptica sería el pulso de la luz. Bueno, hay dos tipos de características de la fibra óptica multimodo. Uno de ellos es escalonado y el otro es gradual. Bueno, vamos a comenzar por el escalonado. El parámetro y el valor. En el parámetro, el parámetro del ancho de banda de B, en el valor es de 100 megahercios por kilómetros. Otro sería, su parámetro sería las pérdidas de 5 a 20 decibel kilómetros. Y su valor es de 5 a 20 decibel de kilómetros. Es de 200 a 1000. De 200 a 1000. Y la fuente es LEDs. La longitud de onda A es de 660 a 1060 nanómetros. Las características de la fibra óptica multimodo gradual sería: el ancho de banda de B es 4 gigahercios en kilómetros. Las pérdidas es de 5 a 20 decibel kilómetros, que es 0,3 a 0,5 decibel kilómetros.
Diámetro núcleo. En el caso del diámetro núcleo es de 8 a 10 y la fuente es emisor específico. La longitud. Comparación de la fibra óptica monomodo y la de multimodo. La fibra monomodo soporta más de un solo tipo de propagación y eso le permite ser limitado. La fibra monomodo, esta dispersión cromática es otro límite. O sea, la cromática le permite ser límite de la longitud útil de la. Como el punto test del tipo de fibra sería el fibra óptica plástica. Es un tipo de fibra óptica, está hecha de plástica o plástico. También está compuesta por un núcleo polimetilmetacrilado y por polímeros fluoruros. También las características de la fibra óptica plástica. Esta fibra óptica es igual a la fibra del vidrio. No conduce la corriente eléctrica y eso le permite estar colocado en lugares como, por ejemplo, donde hayan vapores, explosiones, o también puede ser donde hay sustancias inflamables. Las ventajas de la fibra óptica plástica sería la flexibilidad, el diámetro, la reducción. Otro sería el ahorro de dinero, que es menos. Otro sería el autoinstalable. Otro también sería la máxima velocidad de navegación. Y como última de sus ventajas sería cero interferencias. Las desventajas de la fibra óptica plástica sería la falta de movilidad. Otra de las desventajas sería no es tan rápida como la fibra óptica tradicional. La fibra asimétrica. La fibra asimétrica es un tipo de conexión que nos permite la subida, bajada de nuestro internet. Eso quiere decir que cuando descarguemos un archivo tendrá la misma presión del internet. Si a veces descargamos o subamos a un archivo, se va a demorar como está en nuestro internet. Eso nos quiere decir también. La diferencia entre la fibra asimétrica y la línea abonada digital asimétrica. La línea abonada digital asimétrica requiere de muchos factores a la hora de contraer la conexión. Por ejemplo, pedimos que nos instalen un internet de 50 megabytes, pero si el destino del internet que nos va a instalar está un poco lejos del punto que nos va a instalar, nos va a reducir menos 5 megabytes. Como está diciendo, 50 pedimos a nuestra casa donde nos encontremos, solo va a llegar 45 megabytes, menos 5. En cambio, en la fibra asimétrica, si deseamos 50 megabytes, los 50 megabytes nos va a llegar donde estemos. Por ejemplo, estaríamos en la oficina, en tu casa o donde que te encuentres. Te va a llegar los 50 megabytes, no te reduce. El objetivo de la fibra asimétrica. El objetivo de la fibra asimétrica sería la claridad de las llamadas, son mucho mejor. Los archivos se descargan más rápido. La velocidad de subir un archivo a Dropbox o a cualquier plataforma o que donde desea usted subir el archivo también va a ser más rápido y puedes subir en cualquier momento. Las ventajas que nos traería la fibra asimétrica sería la velocidad de descarga es uniforme, o sea, depende. La fibra oscura. La fibra oscura es conocida como circuito de fibra óptica que están instalados, pero están sin usar. Una estructura de la fibra óptica oscura que está instalado pero no está en uso, no transmite luz. A esa fase se llama fibra oscura.
Las grandes empresas pueden rescatar su fibra oscura para interconectar sus sedes. Las características de la fibra óptica oscura. Las características serían: los enlaces de la fibra es muy delicada. Otra de sus características serían: crean su propia red de comunicación privada. Su velocidad depende de los equipos que instale en los extremos. Las ventajas de la fibra oscura serían: alquiler de excedente de fibra ya instalada. Otra de sus ventajas sería el respaldo temporal. Otra de las ventajas que tiene la fibra oscura sería que te permiten el crecimiento del servicio y satisfacer nuevas necesidades. Las desventajas de la fibra oscura serían: solo te permite suscribirte las personas que viven en las zonas de la ciudad y por el cual ya están conectados a la fibra. Otra de las desventajas sería: el costo es alto. Otra de las desventajas de la fibra oscura sería: hay una disponibilidad limitada de los puntos de conexión. Fibra simétrica. Esta fibra simétrica dispone la velocidad de subida y bajada de nuestro internet. Velocidad es muy baja. La fibra simétrica nos permite jugar o subir archivos en online. ¿Qué quiere decir online? O sea, en tiempo real. Al momento que estés jugando, puedes subir tus archivos también. Con la misma, por ejemplo, a veces el internet está muy lento, así lento se va a subir. Si tu internet está full, digamos, el archivo también se va a subir rápido. Eso nos quiere decir la fibra simétrica. La fibra simétrica, ¿cómo funciona? Si contamos con una línea digital de banda de ancho normal, chequeamos de que tenemos la velocidad distinta, de que puede ser bajada o también puede ser subida. Así funciona. Los beneficios de la fibra simétrica en una empresa: mejor claridad y velocidad real. Otro de sus beneficios sería que nos brinda mayor seguridad. Otro de los beneficios sería trabajar en movilidad en cualquier momento. También serían las videoconferencias, múltiples usuarios accediendo y trabajando a la vez, integrado en la nube. O sea, a veces un usuario puede estar ahí haciendo algún trabajo y al mismo tiempo también puede estar trabajando en la nube y así no pierde ningún archivo, ningún informe que es para la empresa muy importante. Las desventajas de la fibra simétrica es de mayor costo. Es una de las desventajas. Mayormente la fibra simétrica tienen ventajas, como por ejemplo las ventajas sería mejor claridad en las videoconferencias, mejor conexión en los juegos online, que es otra de las ventajas sería uso intensivo de la nube. Por ejemplo, otra de las ventajas sería el envío de archivos muy pesados. A veces, por ejemplo, cuando quieres subir o algún archivo, a veces se demora. En cambio, en este caso, en la fibra simétrica, lo puedes hacer más rápido. Tus archivos sí son de muchos segundos de grabación. O algún video, algún informe normal. Más rápido lo haces en este caso. Vamos una comparación de la fibra asimétrica y la fibra simétrica.
La fibra simétrica ofrece mayor cantidad de beneficios. También la fibra simétrica requiere una carga y descarga veloz. En cambio, la fibra asimétrica está limitada a las necesidades básicas y también la fibra asimétrica es de menor costo. El futuro del Internet se encuentra en la fibra simétrica. Las conexiones asimétricas seguirán siendo las más usadas por ahora, porque la mayoría de la parte de la población lo está usando. De acá pasando un par de años, la fibra simétrica va a ser la más usada, ya que la fibra simétrica está desarrollándose con las nuevas cosas que están saliendo de la tecnología. También la fibra simétrica está proyectada para el futuro de las conexiones. Como dije, con el pasar de los años, los servicios de telecomunicación no ofrecerán la fibra óptica simétrica. Bueno, la tabla de códigos de la fibra óptica. El código de la fibra óptica para un tubo puede ser la hongada, también puede ser un tubo estrecho de la tía de 598. La posición, como vemos acá, en la posición y los colores. Bueno, en la posición 1 está el color azul, en la posición 2 está el color naranja, en la posición 3 está el color verde, en la posición 4 está el café, en la posición 5 está el plateado gris y en la posición 6 está el blanco, en la posición 7 está rojo, en la posición 8 está negro, en la posición 9 está amarillo, en la posición 10 está violeta y en la posición 11 está rosa o rosado. En la posición 12 está agua o celeste. Bueno, eso sería todo. Hola con todos, ante todo me presento, mi nombre es Jaime Roger Ramón Quispe, soy alumno del Instituto Manuel Antonio Villarroposo y actualmente estoy cursando la carrera de Administración de Redes y Comunicaciones. Bueno, continuando con la exposición del tema sobre la fibra óptica, en esta oportunidad yo les voy a hablar acerca de las diferencias que existen entre los distintos tipos de tecnología que emplean fibra óptica en su despliegue. Por un lado tenemos lo que es la tecnología HFC, que traducida al español significa fibra híbrida coaxial, y por el otro tenemos el FTTH, que son siglas en inglés de fibra óptica hasta el hogar. Bueno, por lo general los proveedores de servicio de internet de banda ancha o también llamados ISPs emplean estas dos tecnologías para lo que en su arquitectura para lo que es la transmisión de contenido, como por ejemplo video, audio y datos, ¿no? Asimismo, existen diferencias muy marcadas entre lo que es FTTH y HFC. La primera y la más importante es en la terminación del cable, es decir, hasta dónde llega realmente la fibra. En el caso del FTTH, es fibra óptica en su totalidad, desde la central o cabecera hasta llegar al domicilio del usuario final, mientras que en el HFC, como su nombre lo indica, es un híbrido, que usa fibra en su despliegue, pero solo hasta cierta parte del camino, y a partir de ahí se enlaza a la casa del cliente a través de lo que es el cable coaxial. Este cable coaxial es un material muy resistente y económico, pero es muy susceptible a sufrir interferencias electromagnéticas debido a su composición de cobre y a la señal eléctrica que emplean en su transmisión, ¿no? Haciendo que esta señal decaiga y requiera de amplificadores y regeneradores de señal en el camino. Por su parte, la fibra óptica emplea pulsos de luz en su transmisión y por eso es inmune a sufrir estas interferencias electromagnéticas, además de ser un material algo más delicado y más costoso. Así como estas, también hay otras diferencias como es la velocidad, el ancho de banda, el coste de despliegue, el tipo de cableado, etcétera, ¿no? Que a continuación voy a pasar a explicar más al detalle.
para luego pasar a hablar acerca de un aspecto muy importante como son los conectores ópticos y sus tipos. Bueno, sin más, comencemos. Para entender las diferencias entre los distintos tipos de tecnología que emplean fibra óptica para la transmisión de contenido, voy a empezar hablando un poco de qué es la fibra óptica. La fibra óptica es la última tecnología que se está empleando actualmente para lo que es la transmisión de datos. Se trata de unos pequeños hilos del grosor de un cabello por donde viajan los datos a muy alta velocidad. Y esto es debido a que tienen un ancho de banda mucho mayor que los cables de cobre o los cables coaxiales. Dentro de esta tecnología existen varios tipos diferentes de fibra, entre los que se encuentran la FTTH y HFC. Diferencias entre FTTH y HFC. Bueno, como sabemos, en los últimos años hay un crecimiento significativo en la implementación de fibra óptica hasta el hogar, o también conocido como FTTH. Sin embargo, aún hay operadoras que ofrecen servicios bajo tecnologías híbridas, como por ejemplo Claro con el HFC o el mismo Movistar, que utiliza las dos tecnologías, tanto FTTH como HFC. Y esto es debido a que el despliegue de la fibra óptica es más costoso en comparación al HFC. Bueno, ahora voy a hablar acerca de las diferencias entre estas dos tecnologías de comunicación. La principal diferencia entre estas dos tecnologías radica en la terminación del cable de fibra óptica, es decir, hasta dónde es realmente fibra pura, y si es que esa fibra llega hasta nuestra casa o se queda a medio camino. Lo que hace la tecnología FTTH es emplear fibra óptica en su totalidad, y permite que esta fibra llegue hasta el hogar del usuario final, sin la necesidad de emplear repetidores ni amplificadores. En cambio, el HFC no lleva la fibra óptica directamente hasta la casa del que lo solicita, sino lo que hace es llevar la fibra pura hasta un nodo de distribución cercano y desde ahí recién enlaza hasta la casa del cliente mediante cable coaxial. De ahí sale su nombre de fibra híbrida coaxial o HFC, ya que está compuesta de fibra pero también de cable coaxial. En este gráfico podemos observar una arquitectura de red para estas dos tecnologías, tanto para el HFC como el FTTH. En la parte superior observamos cómo el HFC nace desde una cabecera y a través de un tendido de fibra óptica llega hasta un primer nodo para luego ser repartido a otros subnodos para luego a partir de ahí emplear lo que es el cable coaxial y llegar a los taps o repartidores para finalmente llegar a los hogares, negocios, empresas de los solicitantes del servicio. Ahora bien, el FTTH es muy parecido. También nace desde una cabecera y a través de un tendido de fibra óptica llega hasta la OLT o también llamado ISP o proveedor de servicio, y de ahí es repartido a través de splitters hasta llegar a la casa del usuario final, ¿no? Ahí vemos como un UNT hace esta conversión de estos pulsos de luz a lo que son pulsos eléctricos, para que finalmente pueda emplear lo que es datos, voz y internet, ¿no? Otra diferencia bastante notoria entre estas dos tecnologías también es la velocidad, pues la fibra óptica hasta el hogar nos permite transmitir información a muy alta velocidad y a grandes distancias, y lo mejor de todo, sin atenuación de la señal, es decir, sin perder potencia durante su trayecto. Y esto es gracias a que cuenta con un mayor ancho de banda para la transmisión de contenidos como el videos, datos y voz, llegando inclusive a alcanzar velocidades de hasta 1 gigabit, en comparación a la HFC que solo alcanza velocidades de conexión fast Ethernet de 100 megabits. Los costos de despliegue también son distintos. La implementación de FTTH es muy costosa en comparación a la de HFC, y esto se debe a que el despliegue de la fibra óptica requiere de una nueva infraestructura donde se pueda acceder a las verticales de los edificios, y esto representa para las operadoras un gasto mayor. En cambio, el HFC es una solución más barata que aprovecha las redes de televisión por cable que ya existen para también poder transmitir internet por ese mismo medio. También hay diferencias en la forma en que se transportan los datos. La tecnología HFC hace la transmisión de datos a través de señales eléctricas, que son susceptibles a sufrir interferencias electromagnéticas, afectando de esta manera la señal y haciendo que decaiga la velocidad.
Es por eso que el HPC requiere de amplificadores para potenciar la señal. La tecnología FTTH, en cambio, es inmune a estas interferencias debido a que estos cables de fibra transportan los datos ya no en forma de señales eléctricas, sino en forma de fotones de luz. Con respecto a los tipos de cables empleados para el suministro de ancho de banda, la tecnología FTTH emplea cables de fibra óptica en la totalidad de sus conexiones, desde la central o cabecera hasta la casa del usuario final o también llamado última milla, mientras que la fibra híbrida coaxial o HPC es un híbrido que está compuesto de fibra óptica, pero solo hasta cierto punto del camino y que a partir de ahí se enlaza con los clientes a través de cable coaxial. Bueno, en esta parte voy a hablar acerca de los conectores de fibra óptica y de sus tipos. Para empezar, ¿qué son los conectores ópticos? Pues estos conectores son pequeños dispositivos utilizados en enlaces ópticos y que se usan para realizar uniones mecánicas en las terminaciones de los cables de fibra óptica. Otra cosa muy importante es que al momento de realizar el acoplamiento entre los extremos de un enlace o entre el extremo de una fibra óptica con algún dispositivo activo, los conectores ópticos permiten un alineamiento correcto de las fibras, facilitando de esta manera la transmisión de las señales ópticas de una forma mucho más rápida y eficiente, ya que solamente se va a requerir conectar y desconectar los cables o equipos, ¿no? En la imagen podemos observar un enlace de fibra óptica de punto a punto, donde los datos son transmitidos por el emisor a través de pulsos de luz y son recibidos y transformados en pulsos eléctricos por el receptor, para lo cual los datos tuvieron que pasar por un enlace, en la que necesariamente existen muchos empalmes, realizados con conectores ópticos. Antes de continuar con los tipos de conectores, voy a hablar de algunas palabras claves que son muy empleadas al momento de realizar enlaces ópticos con conectores. La férula. La férula es la parte central del conector y es la que realmente contiene a la fibra en sí, siendo la encargada de sujetar, proteger y alinear la fibra para un mejor acoplamiento entre ambas fibras. El pulido. Es la terminación de la férula, es decir, la punta donde termina la férula, y es la que determina la pérdida de retorno de un cable de fibra óptica. Por ejemplo, la férula en versiones APC tiene un pulido angular de 8 grados, con pérdida de inserción mínimas, pero más adelante mi compañera va a hablar más al detalle sobre los tipos de pulido. La pérdida de inserción. Con esto me refiero a la cantidad de potencia que se pierde al momento de realizar el acoplamiento de los conectores. Esta pérdida se puede generar tanto por suciedad como por espacios de aire entre férulas de distinto pulido. Esta se mide en decibelios. La pérdida de retorno es la cantidad de energía perdida que ocurre cuando la luz se devuelve de la fibra a la fuente de luz que la originó. Estas reflexiones ocurren por anomalías internas en la fibra óptica, empalmes, conexiones, discontinuidad de la señal por espacios vacíos entre férulas, etc. Es medida en valores negativos. Ahora voy a hablar de los diferentes tipos de conectores de fibra óptica. Actualmente en el mercado existen cientos de conectores para lo que es la conexión de fibra óptica, pero no todas estas gozan de la popularidad, son solo algunas las que representan la mayor parte del mercado y que cumplen con los estándares de la EIA, TIA, FOSIS. Entre los conectores de uso más común tenemos, por ejemplo, el conector LC, el conector SC, el conector ST, el conector FC y muchas más. Ahora voy a hablar brevemente de cada tipo de conector y de su aplicación específica en una infraestructura de red. El primer conector es el FC. Es un conector que se emplea en fibras monomodo y que son de tipo rosca y que permiten una fijación muy resistente a las vibraciones. Cuenta con una férula de cerámica de 2.5 milímetros y una pérdida de inserción algo elevada de 0.3 decibelios. Conector ST o de punta recta. Es un conector que se emplea principalmente en cables de fibra multimodo. Su forma es muy similar a la de un conector FC. Cuenta con una férula larga y cilíndrica de 2.5 milímetros que usualmente es de cerámica con una pérdida de inserción de 0.25 decibelios. Conector LC o también llamado conector pequeño. Este tipo de conector es ampliamente utilizado en aplicaciones monomodo y debido a su tamaño y ajuste son utilizados en sistemas de alta densidad como paneles, racks, patch panels.
Su forma es muy similar a la de una RJ45, con un mecanismo de ajuste a presión tipo push-pull. Cuenta con una férula de cerámica de 1.25 milímetros y una pérdida de inserción mínima de 0.1 decibelios. Conector SC o también llamado conector cuadrado. Actualmente es un conector muy popular y ampliamente utilizado por su excelente desempeño y su relación calidad-precio. Cuenta con un mecanismo de acoplamiento rápido a presión tipo push-pull y su forma compacta permite una mayor densidad de conectores en instrumentos y paneles de conexión. Cuenta con una férula de cerámica de 2.5 milímetros y una pérdida de inserción de 0.25 decibelios. Conector MT-RJ. Es un conector diseñado con una carcasa tipo RJ45. Soporta fibras dúplex, lo que significa que sostiene dos fibras dentro de una sola férula de polímero. Emplea la tecnología Gigabit Ethernet y cuenta con versiones hembra y macho. El conector MT-RJ es de alta densidad debido a que cuenta con un tamaño reducido y son mayormente utilizados con fibra multimodo en cortas distancias. Conector MU. Es un conector muy popular en Japón. Tiene una forma parecida al conector SC pero en miniatura. Cuenta con una férula de alta precisión de 1.25 milímetros y un pulido convexo versión APC, lo que le permite obtener bajísimos valores de pérdidas de inserción. Su sistema de acople es a presión tipo push-pull y debido a su óptima alineación y miniaturización pueden ser instalados en patch panels de alta densidad. Conector DIN. Es un conector pequeño hecho de latón de níquel. Cuenta con un tornillo mecanizado de precisión, lo que le brinda un alto rendimiento y durabilidad. Su férula de cerámica es de alta calidad, con terminaciones de pulido en versiones UPC y APC. Tiene una pérdida de inserción baja y una pérdida de retorno alta. Conector FSMA 905. Es un conector de metal de forma circular y con una gran resistencia a la tracción. Cuenta con una tuerca externa que puede ser de bronce niquelado o de acero inoxidable. Además, su férula es de 3.2 milímetros. Este conector está especialmente diseñado para redes de datos y aplicaciones que requieran conectores resistentes a altas temperaturas. Conector E2000. Es un conector a presión tipo push-pull y su particularidad es que cuenta con una tapa de protección de la férula que se abre y se cierra cuando el conector se inserta o se extrae del acoplador. Cuenta con una férula de cerámica de 2.5 milímetros y con un pulido angular de 8 grados. Su pérdida de inserción es de 0.5 decibelios. Conector FDDI. Es un conector para la interfaz FDDI. Cuenta con un sistema de anclaje a presión tipo push-pull. Su férula es de cerámica con un diámetro de 2.5 milímetros y una pérdida de inserción de 0.5 decibelios. Es utilizado en redes de datos con fibra multimodo y cuenta con una velocidad Fast Ethernet de 100 megabits según el estándar FDDI. Conector ESCOM. Este conector fue desarrollado por IBM. Es de tipo full duplex y sus dos férulas son cerámicas con un diámetro de 2.55 milímetros y con una pérdida de inserción de 0.5 decibelios. Es utilizado en estructuras de redes de fibra multimodo que soportan hasta 200 megabits. Y finalmente, el conector MPO-MTP. Es un conector multifibra que puede sostener desde 12 hasta 24 fibras en una sola férula rectangular. Las férulas de los conectores MPO macho tienen dos pines de alineación, mientras que los conectores hembra tienen dos agujeros donde los pines del macho se insertan al realizar una terminación. Y así, de esta manera, poder asegurar una alineación correcta, con una pérdida de inserción baja de tan solo 0.25 decibelios. Bueno, esa sería toda mi participación con respecto al tema de conectores ópticos. Muchas gracias por su atención. Bueno, prosiguiendo con la exposición, mi nombre es Nancy Woman Córdoba. Las atenuaciones. ¿Qué es una atenuación? La atenuación es la pérdida de la potencia o la disminución de la potencia. Mientras mayor sea el largo de la fibra óptica, mayor será la atenuación y menor será la potencia. Para hallar la atenuación utilizamos la fórmula que es
10 entre L por el logaritmo de potencia inicial entre la potencia final. Y la atenuación se mide en decibeles por kilómetro. Las ventanas y bandas. ¿Qué son las ventanas? Las ventanas miden las longitudes de la onda central por medio del cual transmitimos la información. Las ventanas se dividen en tres, que es la primera ventana de 850 nanómetros, la segunda ventana de 1310 nanómetros, la tercera ventana de 1550 nanómetros, la cuarta ventana que recién está en incorporación. Y las bandas. En mayo del 2002 la OIS dividió las bandas en 6: la banda O, la banda E, la banda S, la banda C, la banda L, la banda U. La banda O abarca de 1260 nanómetros a 1360 nanómetros. La banda E de 1360 nanómetros a 1460 nanómetros. La banda S de 1460 nanómetros a 1530 nanómetros. La banda C de 1530 nanómetros a 1565 nanómetros. La banda L de 1565 nanómetros y 1625 nanómetros. Y finalmente la banda U de 1625 nanómetros a 1675 nanómetros. Con respecto a los amplificadores y los repetidores, estos aparatos son utilizados para mejorar la potencia de la señal que nosotros transmitimos por medio de la fibra óptica. Con respecto a los amplificadores, ellos aumentan la amplitud de la forma de onda de la señal, pero sin disminuir el ruido, que es una de las desventajas. En cambio, los repetidores copian la información y la retransmiten, pero disminuyendo o eliminando el ruido. Los tipos de pulido. Podemos observar los 4 tipos de pulido: el pulido plano, el pulido PC, el pulido PC y el pulido APC. Con respecto al pulido plano, esta se hace en forma manual, utilizado en fibras multimodo, y la pérdida oscila entre menos 14 decibeles. El pulido PC o el de contacto físico es utilizado tanto en fibras multimodo y monomodo. Su superficie representa una curva esférica, como podemos apreciar en la imagen, y la pérdida oscila entre los 40 decibeles. El pulido UPC, utilizado generalmente en fibras monomodo, la pérdida es de menos 50 decibeles. Podemos ver que presenta una punta redondeada. El pulido APC, el contacto físico angular, la superficie del conector son curvadas y presenta un ángulo de 8%. Podemos apreciar en la imagen, y este tipo de pulido es utilizado en fibras monomodo. La pérdida es de menos 60 decibeles. Con respecto a los transceptores ópticos, ¿qué son los transceptores ópticos? Los receptores ópticos son conectores de medios compactos que nos proporcionan conectividad de fibra a un equipo de red. Una de las ventajas de los transceptores ópticos es que conecta un dispositivo con distintos tipos de cables de fibra. El envejecimiento y comparación con el cobre. El envejecimiento de la fibra óptica, no hay datos exactos sobre el envejecimiento de la fibra, pero sí se tiene en consideración de que luego de 25 años tendría una atenuación de 0.005 decibeles por kilómetro.
La fibra óptica en comparación con la fibra de cobre tiene mayor duración. Generalmente la fibra de cobre se desgasta por por los factores ambientales, por la corrosión, por las chispas, etc. Una de las ventajas de la fibra óptica con respecto al cobre es la mayor velocidad de transmisión y ancho de la banda. Por ejemplo, tenemos que el cable de cobre Cat6 UTB transmite a una velocidad de 1 giga por una distancia de 90 metros, pero en cambio la fibra óptica multimodo transmite 1 giga en 900 metros, que podemos ver que es una diferencia abismal. Ahora las ventajas es que las distancias de transmisión son más largas. La fibra óptica tiene una atenuación menor que la fibra de cobre, por lo tanto la fibra óptica requiere menos amplificadores y esto nos da un menor costo en el mantenimiento de las fibras ópticas. El tamaño reducido. La fibra óptica tiene un diámetro menor que el de cobre. Por ejemplo, 12 fibras de fibra óptica tienen un diámetro de 8 milímetros, a comparación de que un enlace de cobre de Cat6 UTP tiene un diámetro de 6 mm. Otra de las ventajas es que tiene poco peso. El material de la fibra óptica es el cristal de silicio. En un kilómetro tenemos 20 kilogramos de fibra óptica, a comparación del cable de cobre Cat6 UTP, que en 1 kilogramo tenemos 30 kilogramos. La eficiencia energética. La fibra óptica, para poder transmitir la información, para poder hacer ese trabajo, necesita menos energía que la fibra de cobre. Ahora, muy aparte del precio de la fibra óptica a comparación del cobre, para poder utilizar la fibra de cobre o la fibra óptica debemos tener en consideración de que la fibra óptica es muy costosa, pero a largo plazo es rentable económicamente, ambientalmente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.